Bendiciones para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pose en su corazón. Amén. ¿Me escucharon? ¿No quieren la gracia del Señor? Que se regrese para mí. A su nombre, hermano. A su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Bueno, gloria al Señor. Bendecido sea el nombre poderoso del Señor para siempre. Damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana de Escuela Dominical. Saludamos también a todos los hermanos que están ahí conectados. Gloria a Dios. Y que Dios le bendiga también grandemente a ellos de una manera muy especial. Vamos a compartir la palabra. Yo quiero decirles que hoy vamos a tener cena del Señor. Amén. La vamos a transmitir por internet. Ustedes la toman desde sus hogares, sus casas, y yo la dirijo desde este lugar como lo hemos venido haciendo últimamente. Entonces a las 7 de la noche usted se conecta y la toma allí. Vamos a compartir una palabra breve y compartimos la cena. Amén, hermanos. A su nombre, hermanos. Hoy el servicio comienza a las 3, pero ya el próximo domingo sí sería a las 4 de la tarde. Amén. Yo había puesto a las 4:30, pero vamos a hacerlo a las 4 de la tarde. Vamos a reducir esa media hora ahí, de 4 a 6 de la tarde. Y también el día jueves, a partir de este jueves, vamos a tener el servicio de 6 a 8. Ya usted sabe que usted tiene que escribirle a la hermana Ruth para que le aparte ahí el cupo. Por ahora estamos haciéndolo así. La verdad que esto, con la ayuda de Dios, va a ir cambiando. Ya nos aumentaron 2 horas de servicio. Y si nos seguimos portando bien, no, Dios tiene control de todo. Amén, hermano. Dios sabe lo que hace. Entonces, le pido a los hermanos que se conectan por internet, pues que no pierdan esa visión. Un hermano dice: bueno, como yo voy en la tarde, pues ignoro la escuela dominical, ignoro la palabra, o me voy por otra parte, o por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si usted puede, usted está en su casa y puede escuchar la escuela dominical. Hoy usted está aquí, pero supongamos que el próximo domingo no pudiese estar. No se desconecte. Amén, hermano. Manténgase ahí, porque Dios tiene una palabra para ti. Es para toda la iglesia. Yo no estoy predicando ahorita mismo para los 40 o no sé cuántos hermanos hay aquí. Estoy predicando para toda la iglesia Luz del Mundo Trinitaria de Santa Marta. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, verso 24. Hechos 20, 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. ¿Cuántos lo encontraron? Y dice así la preciosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Padre, muchas gracias. Hemos leído la palabra. Va a ser compartida en esta preciosa hora. Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, yo te pido, Señor amado, que nos ministres por tu gracia preciosa, Señor, que la necesitamos en abundancia en este lugar y en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que nos bendigas grande y poderosamente de una manera especial a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse los que están de pie. Gloria a Dios. Yo les había anunciado que el tema de hoy se llama ¿cómo? ¿Cómo? Gracia abundante. Escuche lo siguiente, hermano. Yo he puesto esto a prueba. Y parece mentira, pero esa es regularmente la respuesta que he recibido. Cuando yo le hablo a alguien acerca de la gracia de Dios, especialmente pastores, cuando yo le hablo a alguien, a personas, o le hablo a alguna persona, a algún pastor especialmente, y le hablo sobre la gracia de Dios, le voy a decir cuál es la respuesta que yo recibo, la que he recibido hasta ahora. La respuesta que me han dado es, sí, pero es que algunos toman la gracia de Dios para libertinaje. Es como que cuando tú hundes un botón y esa es la respuesta automática que sale. O sea, en cierta forma o en cierta manera, el enemigo ha utilizado esa palabra estratégica mal interpretada de un versículo de la Biblia, que ciertamente ese versículo está en la Biblia. Hay un versículo en la Biblia que dice en Judas, en el verso 3 y 4, él dice, algunos toman la gracia de Dios, algunos han entrado encubiertamente, dice que algunas personas se infiltraron en la iglesia del Señor en la época de Judas y aún en nuestra época, se han infiltrado en la iglesia del Señor y han tomado la gracia de Dios como un libertinaje. Yo creo que más adelante quiero compartir un tema muy importante que Dios me ha inquietado sobre dos cosas. Una, tomar la gracia de Dios como un libertinaje y la otra es negar la gracia de Dios. Entonces, cuando yo escucho eso, y eso me pone a mí a reflexionar un poco, porque ese versículo dice una gran verdad, es una realidad. Algunos han tomado la gracia de Dios como un libertinaje. Y muchos le tienen miedo a la palabra gracia. Le tienen pavor. O sea, hay pastores que creo que nunca han predicado la gracia de Dios. Quizás predican y dicen, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios y siguen para adelante y pasaron por ahí. Pero les da miedo hablar sobre la gracia de Dios. Y yo tomé ese versículo con el cual quise empezar esta enseñanza, es para que usted conozca cómo se llamaba el Evangelio de Pablo. ¿Cómo se llamaba? ¿El Evangelio de qué? De la gracia de Dios. Y usted dice eso hoy en día y enseguida un poco de escopeta se levantan y se mátenlo. Está predicando la gracia a su nombre. Está predicando la gracia. Eso es libertinaje, eso es mundanalidad, eso es pecado que se está metiendo ahí cuando dan gloria a Dios. Hermano, es un mal concepto, es un engaño de Satanás porque precisamente ese era el evangelio que predicaba Pablo, el evangelio de la gracia. Amén, amén. El evangelio de la gracia. Ahora, yo lo que quiero hacer con este tema es desempolvar un poco, no una doctrina del evangelio, porque la gracia no es una doctrina del evangelio. La gracia es el evangelio de Dios, que Dios ha enviado al mundo, a nosotros, los pecadores, para ser salvos. Y sencillamente eso es el evangelio. Si usted lee el libro de Gálatas, ojalá que esta semana usted sacase un espacio y leyera un poco acerca del libro de Gálatas, y usted viera cómo Pablo, el apóstol, hay que hacer la aclaración, amén,
Pablo el apóstol exhorta fuertemente a los hermanos de Galacia, porque allá se metieron algunos judíos que aparentemente se habían convertido al Señor y creyeron en Cristo, pero comenzaron a decirle a los hermanos de Galacia que ellos, Cristo era el Salvador, ciertamente. Amén. Que Cristo era el Salvador, ciertamente, pero que a la vez ellos tenían que guardar la ley. Entonces les decía, mire, ustedes tienen que guardar el sábado, tienen que guardar los preceptos, tienen que guardar los mandamientos, tienen que guardar todo lo que la ley dice, porque la ley la estableció Dios. Y los hermanitos, algunos comenzaron a circuncidarse el prepucio de sus genitales a los hombres, y porque comenzaron a hacerles sentir condenados. Cuando Pablo se entera de eso, envía una carta muy fuerte y dijo esta expresión, el apóstol Pablo, dijo, si uno de nosotros los apóstoles, o de los creyentes en la iglesia, o un ángel supuestamente del cielo, os anunciare un evangelio diferente. ¿Cuál era el evangelio que Pablo le había predicado? El evangelio de la gracia de Dios. Le digo, les anunciaré un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. 2 veces le dijo Pablo. O sea, Pablo defendía fuertemente el evangelio de la gracia, porque querían imponerle ley a la salvación que Dios había dado de gratis, en donde tú no tenías que hacer ningún tipo de esfuerzo, solamente creer. Creer que eres salvo. Eso es todo. Amén. Creer que Dios te salvó. Y esta gente quería imponerle mandamientos, leyes, preceptos. Para ser salvo necesitas esto, para ser salvo necesitas aquello, para ser salvo necesitas así, así. El día jueves compartía un tema aquí en la iglesia, algo que me parece también importante compartirlo. Y bueno, hablaba sobre la justificación de las obras, por las obras. Ciertamente la Biblia habla de la justificación por la fe. Yo prediqué en estos días sobre la justificación por la fe. Pero entonces mostraba en el libro de Santiago, Santiago hizo un énfasis muy especial acerca de cómo tú eres justificado por las obras. Cuando alguien realmente ha creído en Cristo, alguien realmente ha nacido de nuevo, el fruto de ese nuevo nacimiento comienza a producir en esas personas unas obras. No haces esas obras para ser salvo. Las haces porque eres salvo y porque eres nacido de nuevo. Amén. A su nombre, hermano. Creo que en su momento tendré que repetirla en una escuela dominical para que sea transmitida, por lo que esa vez no se pudo transmitir. Pero por lo pronto, yo quiero que tú entiendas algo. La importancia de saber qué es el evangelio de la gracia. De que realmente somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo que Dios nos mandó. Nos quitó toda la ley y nos dijo solamente crean que mi Hijo Jesucristo llevó toda la culpa de ustedes que la ley pudiera imponerle. La ley dice la Biblia que es santa, justa y buena, pero la ley tiene algo. La ley no te hace santo, la ley no te hace justo y tampoco te hace bueno. Amén. Solamente te hace santo, te hace justo y te hace bueno el que tú creas en el sacrificio de Jesucristo y que eres justificado por la fe una vez crees, una vez aceptas y recibes a Jesús. Él te hace santo, su sangre preciosa te hace santo, Él te justifica, Él te hace bueno, a su nombre. Su sangre es la que te hace santo, te quita el pecado y ya eres santo. Eres tan santo que te da el Espíritu Santo para que viva dentro de ti. A su nombre, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, yo quiero que usted tome en cuenta algo. Mire que yo estoy hablando de algo que está en la Biblia, que es el Evangelio. Por eso comencé con ese versículo que dice, Pablo dijo que él quería acabar su carrera con gozo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él quería ir al mundo y decirle a los pecadores, o lo hizo, no quería, sino que él lo hizo. Él fue al mundo y le dijo a los pecadores
que la gracia de Dios había venido para salvar al pecador. Por eso usted se da cuenta cuando lee el libro de Juan, en estos días predicábamos sobre esto, usted lee el libro de Juan donde Juan comienza hablando de Cristo y dice gracia sobre gracia y que de su plenitud tomamos todo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo vino a traernos un regalo del Padre, que todo aquel que en Él cree será salvo. Es un regalo, es una salvación gratuita, no tienes que hacer absolutamente nada para tenerla. Todo aquello que hemos creído, todo aquello que hemos recibido y aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos solamente por creerlo. Amén. Obviamente cuando uno cree y la gracia de Dios lo visita y hemos nacido de nuevo y esa gracia, cuando hemos creído de verdad de todo corazón, hemos sido salvos. Entonces Dios transforma nuestro corazón. Y si en nuestro corazón había una semilla de maldad, Dios cambia el corazón y lo transforma en una semilla de, como dice la palabra, de buenas obras y de buenos frutos a su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ciertamente por estar nosotros en un cuerpo, una carne pecaminosa, tenemos una lucha. Usted puede leer Romanos capítulo 7 y Pablo habla acerca de la lucha del cuerpo. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo, porque la carne tenía la tendencia o tiene la tendencia a hacer lo malo. Pero Pablo dijo, gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria siempre. Porque dijo, yo ciertamente con mi mente sirvo a Dios en la ley de la gracia, aunque con mi carne le sirvo a la ley del pecado. Porque la carne siempre tiene la inclinación a querer hacer lo malo, a alejarse, tiene una naturaleza pecaminosa que aún no ha sido redimida. Nuestro corazón ha sido redimido y nuestro corazón siempre tiene la tendencia a querer hacer lo bueno y agradar a Dios. Pero usted notará que desde que usted se levanta, de pronto habrá un día que usted dice, no, el bien y la misericordia me siento los días, o yo soy la justicia de Dios. Usted dice cualquier cantidad de palabras bien bonitas que está bien que lo diga. Pero a usted le vienen malos pensamientos. Usted no piensa bien de todo el mundo. Hay personas a las que usted piensa bien y dice, no, esta persona me agrada, esta persona es una bendición, esta persona es esto, pero de pronto se acuerda de alguien que no le agrada mucho, que no le cae bien, y a esa persona usted comienza a buscarle defectos. No, es que esa persona es murmuradora, esa persona es no sé qué, ya eso es pecado. Amén. Automáticamente, y usted no ha hecho nada más, usted cree que no ha hecho nada malo. Usted no dice, no, es una crítica constructiva. Pero ese tipo de pensamientos son pecaminosos. Amén. Ya eso usted lo contamina. Y estoy hablando no que cogió una rabia, que tiró las cosas por allá, que partió una cosa, que dijo, que se le salió una palabra fuerte, que dijo una grosería. Y estoy hablando de cosas pequeñas. Y cualquiera de esas cosas son tan pecado como cualquier otra clase de pecado que usted quiera denominar. Eso sí es pecado. Dice, no, adulterar es pecado, fornicar es pecado, matar es pecado. Pero gracias a Dios que yo no mato, yo no adultero, yo no fornico. Pero usted miente, usted se enoja, usted es injusto. Su carne tiene esa tendencia, aunque usted no quiera. Y hay gente que dice, no, él es una buena persona. Lo único es que cuando coge rabia ofende. Y usted mismo se cataloga una buena persona y usted dice, no, yo soy una buena persona. Lo que pasa es que cuando a mí me hacen coger rabia, porque tiene una naturaleza pecaminosa. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera porque por encima de usted hay una gracia especial que le hace ver bien ante los ojos de Dios. Porque ¿sabe qué ve Dios en usted? Dios no ve al hombre pecador o la mujer pecadora que es usted y que soy yo. Dios ve a Jesús. Y por eso que yo les decía los otros días, nuestra justicia está en los cielos. Allá está Jesús al lado del Padre. Y lo que el Padre ve en ti realmente es a Jesús que está a su lado, que nos redimió, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Amén, a su nombre.
¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Por eso te decía los otros días, una y otra vez, tú tienes que decir: yo soy la justicia de Dios en esta tierra, en Cristo Jesús. Soy la justicia de Dios, soy la justicia de Dios, soy la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios eres tú, en Cristo Jesús. Cristo es nuestra justicia. A su nombre, hermano. Ahora, si usted lee las epístolas de Pablo, miren, esta semana yo estuve meditando mucho sobre este tema y me puse a observar las cartas de Pablo, una a una. Me fui al saludo, cómo iniciaba Pablo una carta y cómo terminaba. Todas las epístolas de Pablo empezaban. Vamos a leer unas 3 siquiera. Quiero que me ayude para que usted vea. Si quisiera se las leyera todas, pero quiero aprovechar el tiempo. Vamos, por ejemplo, a Romanos, que es la primera epístola del apóstol Pablo. El hombre que predicaba el evangelio de la gracia de Dios. Y mira cómo saludaba él a los hermanos en Roma. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versos 7. Él viene hablando, Pablo, siervo de Jesucristo, y esto y lo otro. Entonces, cuando ya él se presenta, le dice a quién va dirigida la carta. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué decía él? ¿Qué le pedía Pablo que recibieran los hermanos? Gracia y paz. Mire cómo terminaba la carta. Váyase a Romanos 16, 24. Aunque ya el 20 lo había dicho este texto, pero el 24 cierra. 2 veces lo dijo, en el 20 y en el 24. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Una y otra vez Pablo decía: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pasamos a 1 Corintios, ya que están ahí a un paso. 1 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, nuevamente en los versos 1 y 2, Pablo se presenta como apóstol llamado por Dios. Verso 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, Pablo resaltaba mucho la gracia de Dios sobre ustedes. La gracia de Dios, que la gracia de Dios esté siempre sobre ustedes. ¿Sabe qué? Cuando yo leía esto, ¿qué me hizo hacer esto a mí? Que cuando yo me puse a orar, yo empecé a orar: Señor, tu gracia abundante que esté siempre sobre mi vida. Tu gracia abundante esté siempre sobre mi hogar, sobre mi esposa, sobre mis hijas. Que tu gracia abundante esté siempre sobre mis hermanos. Señor, te pido tu gracia sobre ellos. O sea, me llevó a una forma diferente de orar, de pedir algo, pues. Pedí a Dios su gracia sobre ti, su gracia sobre nuestra vida, sobre esta iglesia. Porque es que hallar gracia ante los ojos de Dios es hallar el favor de Dios. A su nombre, gloria. 1 Corintios capítulo 16, verso 23. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Amén. La gracia o sea, él empezaba pidiéndole a Dios que la gracia del Señor Jesucristo estuviera sobre los corintios y cerraba nuevamente diciendo: la gracia de Dios esté con ustedes. 2 Corintios, por favor. Capítulo 1, verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continúo. Dije que íbamos a leer unas 3 por lo menos. Capítulo 13, 2 Corintios, verso 14. Meditando sobre esto, Dios me dio una enseñanza en este versículo, después en su momento la compartiré. Dice en el verso 14:
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Él le dijo a los hermanos en Corintios, tres cosas, esa es la enseñanza, tres cosas que él pedía que los hermanos tuvieran en abundancia. Una de ellas, la gracia del Señor Jesucristo. Ahí comienza todo. Una vez tienes la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, se depositará sobre ti. Y entonces, como recibes la gracia, recibes el perdón, el amor de Dios, vas a conocerlo más profundamente y entonces vas a tener una buena comunión con el Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Ahora, hay algo en particular. Si usted quiere, yo le voy a dar la cita, si alguien está anotando. Gálatas 1:3. Sí, ya voy. Gálatas 1:3 y Gálatas 6:18 dice lo mismo que hemos leído ahorita. Siempre principio con gracia, termina con gracia. Efesios 1:2 empieza con gracia, termina con gracia. 6:24 en Efesios. Filipenses 1:2 empieza con gracia, despide con gracia. Filipenses 4:23. Colosenses, en el libro de Colosenses, otra carta de Pablo. 1:2 despide con gracia. 4:18. Primera Tesalonicenses 1:1 empieza con gracia y despide con gracia. 5:28. Segunda Tesalonicenses 1:2. Solamente doy la cita para que usted sepa que carta a carta Pablo empezaba pidiendo la gracia de Dios sobre los hermanos y terminaba despidiéndole, pidiéndole a Dios que la gracia de Dios estuviera sobre ellos. Segunda Tesalonicenses 1:2. Ahora, hay algo en particular que yo quiero que usted vea algo que Pablo añadió y eso también me llamó curiosamente la atención. Ustedes saben cuáles son las cartas pastorales, ¿verdad? ¿Cuáles son las cartas pastorales? ¿Cómo? Se conocen como cartas pastorales porque fueron dirigidas a pastores. Primera Timoteo, segunda Timoteo y el libro de Tito. Y curiosamente, en esas tres cartas, mira lo que Pablo dice. Yo quiero que veas algo. Quiero que veas algo en estas cartas. Y tú me vas a decir qué tiene en común y particular con las otras. Una palabrita. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2. Si alguien lo encontró, puede leerlo, por favor. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 2. Y alguien me busca Tito 1:4. Tito capítulo 1, verso 4. Tito viene después de Timoteo, segunda. ¿Qué dice? A Tito, verdadero hijo de la corrupción, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Le voy a decir que me llamó la atención de esas tres cartas. ¿Qué tienen en común esos tres versículos? Todos tres versículos, en las tres veces que Pablo, en las dos veces que le escribió a Timoteo y en la vez que le escribió a Tito, además de pedir misericordia, además de pedir gracia sobre estos pastores, pide misericordia por la gran responsabilidad que de pronto ellos como pastores tienen. Amén. Gracia, no lo dice en las demás cartas, dice aquí solamente en los pastores.
gracia, misericordia y paz. Yo pudiera sacar una enseñanza y predicarle cada una de estas tres cosas. Por lo menos hoy estoy predicando la gracia. Amén. Pudiera hablarle sobre la misericordia y después la paz. Pero en particular tienen estas tres cartas, esta expresión. Gracia. Pablo dijo a Timoteo y a Tito, en pocas palabras, que la gracia de Dios y que Dios tenga misericordia de ustedes como pastores y que tengan paz. A su nombre, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿a dónde quiero llevarte? Mira, todas esas citas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda, e inclusive Filemón, en todas esas cartas, Pablo empieza pidiendo sobre los hermanos, gracia del Señor Jesucristo sea sobre ustedes. Despide a los hermanos diciendo, la gracia sea sobre ustedes. La gracia sea sobre ustedes, el saludo. Amén. La gracia, hermanos, sea sobre ustedes en esta mañana. Amén. Y oraba, eso no está en la Biblia por llenar un espacio. Ahora, si tú lees Pedro, vas a encontrar que Pedro dio el mismo saludo. Entonces, hoy cuando tú le hablas a alguien de la gracia, te dice libertinaje, mundanalidad, pecado. Ese tema hay que sacarlo a un lado. ¿Quién está engañado entonces? ¿A quién está engañando el diablo? Si los apóstoles pedían que la gracia de Dios estuviera sobre la iglesia, sobre los hermanos, sobre los pastores. Si Pablo dijo, yo tengo que dar testimonio del evangelio de la gracia. Si Pablo le dijo a los Gálatas que si uno de ellos o un ángel del cielo predicara un evangelio diferente al que él les había enseñado, que era el evangelio de la gracia, y que le querían meter ley al evangelio, les dijo que ese sea anatema, 2 veces se lo repitió. Sea un ángel o sea uno de los apóstoles o alguien de la iglesia se le ocurriera enseñar eso. Dijo, porque hacer eso significa degradar el sacrificio de Cristo. Significa que lo que Cristo hizo fue en vano. O sea, Jesús vino a morir por nosotros. Jesús pagó toda la culpa de nosotros. Jesús pagó un precio grande. Él llevó la carga de nuestros pecados, de nuestras cargas, de nuestras culpas, la cargó toda. Y ahora nosotros le vamos a decir que tenemos que creer en Cristo y además de eso, para ser salvos necesitamos añadirle cualquier cantidad de obras. Mire, yo he visto gente, han habido casos donde se manda gente al infierno. Yo veía un predicador los otros días, un muchacho que él coloca el celular así y comienza a predicar, es como un pastor. Y él se para y dice, pastores que llevan la iglesia a campamentos se van para el infierno. O sea, ir a un campamento, ir con la iglesia, apartarnos con Dios, estar un tiempo con Dios, en compartir una palabra, de compartir una comida, de estar en coinonía, eso te lleva al infierno. Y ahí comienza una cantidad de cosas. Y la gente dice, hombres de Dios así necesitamos en este tiempo. Que manden a todos los hermanos para el infierno por ir a un campamento, porque de pronto escuchas algún tipo de música cristiana que a algunos les gusta y a otros no les gusta. Algunos hermanos son amantes del vallenato, otros son amantes de un tipo de música, otros de otra. Tú bajo la gracia de Dios tienes que aprender a discernir por el Espíritu Santo la música que escuchas, ¿verdad? Lo que Dios realmente te está ministrando a través de ella. Pero decir que alguien se va para el infierno porque... Yo he escuchado predicadores mandar gente para el infierno porque alguien escucha vallenato cristiano. Yo lo he visto. Y tratan a la iglesia de mundana. Y hay todo lo contrario. Que de pronto le gusta el vallenato, pero no le gusta otra música. Y entonces aquel sí se va para el infierno porque aquel escucha rock y este escucha vallenato. Entonces se pasan mandándose para el infierno en vez de decir que la gracia de Dios esté sobre nuestros hermanos, que los ayude. Porque realmente somos salvos, ¿qué? Por la gracia de Dios. Por eso Pablo decía, o sea, esto hay que cuidarlo. No podemos imponerle una carga al pueblo que Dios no le ha puesto. A su nombre toda la gloria. A su nombre, hermano. Es la misericordia de Dios la que nos ha alcanzado.
Realmente nadie es digno del cielo. Ni siquiera los hombres del Antiguo Testamento, con todas sus obras que ellos hicieron, con todas sus hazañas. ¿Sabe qué los salvó a ellos? La misma gracia que te salva a ti. Algunos estuvieron bajo la ley, pero ellos se aferraban más a la misma gracia de Dios que a la ley. Porque la Biblia lo dice claramente, ningún ser humano fue capaz de guardar toda la ley. Ni siquiera David, ni Moisés que la dio fue capaz de guardar la ley. Eso dice la Biblia, nadie puede guardar la ley. El único que guardó la ley fue Cristo. Daniel, que la Biblia lo llamó un hombre justo, correcto. Pero ¿sabe por qué lo llamó así? Porque era un hombre que en la integridad de su corazón agradaba a Dios. Pero por las obras de la ley, dice la Biblia, ningún ser humano será salvo. Todos ellos, ¿saben qué esperaron siempre? Ser justificados por la fe en Dios. O sea, ellos nunca esperaron que Dios le dijera, Daniel, ven al cielo porque guardaste toda la ley. O David, el día que David cayó con Betsabé, David no se aferró a la ley, porque si se aferra a la ley debía morir. David se aferró a la pura misericordia y gracia de Dios. Y por eso David dijo en cierta ocasión, bienaventurado aquel, o sea, hablando de lo que era el tiempo de la gracia, cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Nosotros somos bienaventurados porque nuestras transgresiones, nuestras culpas y nuestros pecados han sido quitados por la gracia de Dios. Amén, hermano. Somos bienaventurados, eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Y sabe qué deberíamos ser nosotros? Agradecidos. Una y otra vez, gracias Señor, porque tu gracia es abundante. La gracia no nos alcanzó el día que nos convertimos y nos abandonó y nos dejó a expensas de la ley. La gracia nos alcanzó el día que nos convertimos. Y la gracia de Dios ha seguido. O sea, cuando tú hayas gracia, quiere decir que Dios te arropó con Cristo. Y tú solamente crees que la justicia de Cristo está sobre ti, guardándote y cubriéndote. Entonces, por eso tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento, vas a encontrar algunas expresiones como, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, como por ejemplo Moisés. Dios le dijo, mira Moisés, introduce todo el pueblo. Yo envío el ángel y yo les entrego la tierra que les prometí y me salgo de este asunto. Yo no voy. Y Moisés dijo, Señor, si yo he hallado gracia ante tus ojos, entonces muéstrame tu gloria. Si he hallado gracia ante tus ojos, no nos dejes ir solo al desierto. Si he hallado gracia en tus ojos, ve tú con nosotros. Tocó una parte débil de Dios, su gracia. ¿Sabe qué Dios le dijo? Como tú hallaste gracia a mis ojos, te voy a mostrar mi gloria. Como tú hallaste gracia a mis ojos, voy a ir contigo y voy a introducir la tierra al pueblo de Israel, allá a la tierra de Canaán. Esto, cuando yo lo estaba leyendo y meditando, decía, ¿cuántas cosas he dejado de recibir por no decirle a Dios, Señor, si he hallado gracia en tus ojos? No he entendido muchas veces lo que es la gracia abundante de Dios. A su nombre. No he entendido muchas veces lo que es la gracia abundante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos le tiraron polvo y nos dijeron que estar bajo la gracia significa libertinaje, tomar la gracia para libertinaje. Y no es eso lo que yo estoy enseñando en esta mañana. A su nombre. Es un regalo gratuito de Dios. Mira, la palabra gracia viene de la palabra hebrea eset, que significa una actitud magna de la benevolencia gratuita por parte de Dios. La palabra eset, una palabra hebrea que significa gracia, y es una actitud magna, o sea, grande, de benevolencia gratuita por parte de Dios. O sea, Dios ha sido benévolo de una forma gratuita para con nosotros. Benévolo es ser bueno.
gratuitamente. O sea, Dios, a lo que nos ha puesto bajo su gracia, nos está diciendo, yo te perdono, yo te salvo. Pero ¿qué pasa, hermano? Que hoy en día también hay una doctrina que te dice, bueno, Dios te salvó, ya, estás salvo, no pidas más nada. ¿Te parece poco? A mí me parece mucho, suficiente, sinceramente, suficiente con ser salvo. Pero Dios nos dice a nosotros que no todo termina ahí, que hay mucho más en la gracia. Usted no ha visto esos programas cuando dice que, esa propaganda que, mire, si usted compra este control, no sé qué, los que llamen ahora le vamos a dar este control, no sé qué, por un precio bien barato. Y no solamente eso, le añadimos otro control y no se queda ahí, le vamos a añadir otro control y el estuche de los 3 controles. A su nombre. Usted ha visto propagandas así, ¿verdad? Bueno, Dios te dio la gracia y te añade. ¿Qué quieres que te añada, para ver? Salud. Te añadimos también. Ustedes no quieren nada de la gracia de Dios. Yo pensé que estaban entendiendo. Dios te da la gracia, te salvó, nos metió y ya estamos aquí adentro esperando que Cristo venga o que nos moramos. Dios ha sido grandemente benévolo, de una forma gratuita. Dice, es una actitud magna de benevolencia gratuita por parte de Dios, que se conecta luego con los bienes que el receptor de tal gracia obtiene. O sea, nosotros somos los receptores de la gracia de Dios. Y nos hemos conectado. El que da la gracia, el que da el regalo, en este caso nos dio la salvación. Pero a la salvación el Señor le añadió, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Por eso esos textos están en la Biblia. El Señor le dice a Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Hasta ahora, dijo el Señor, nada que. ¿Sabe por qué Dios nos dice eso? Porque hemos ¿qué? Hallado gracia en sus ojos. ¿Tú sabes qué significa que de 7,000 millones de personas que hay en este mundo, la gracia de Dios te haya alcanzado a ti? Mira, hay personas, si de humanamente hablando, son mejores que tú y que yo. En muchas áreas. Pudieran ser mejores cristianos que nosotros. Pero Dios no los sorprende en nuestras maldades porque Él sabe cuán malos somos. Sencillamente hallamos gracia ante sus ojos. Amén. Sencillamente la gracia de Dios nos alcanzó. La gracia de Dios dijo, tú, ven acá, te quiero salvar. Y entra. Y como dije el otro día, Dios no te dio un cocotazo y te dijo, entra. No, Dios te abrió los brazos con amor y te dijo, entra, eres mi hijo. A su nombre. La gracia es transformadora, la gracia de Dios nos transforma en hijos. ¿Tú sabes lo que éramos enemigos de Dios? Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Y la gracia de Dios nos transformó en hijos. Y dice un pasaje por allá, y si hijos, también ¿qué? Herederos. Pero hoy en día hay gente que enseña que tú no debes reclamar ninguna herencia. Espera que te mueras y te vas para el cielo y ya, y la gracia de Dios está sobre ti y eres salvo. No te pongas a pedir sanidad, que eso es malo. Es después el diablo que te sana. He escuchado a algunos decir eso. No te pongas a pedir bendiciones materiales porque entonces tu corazón es un vanidoso y entonces vas a estar ahí entregado a lo material. Entonces tú estás ahí, gracias Señor por tu gracia, porque me salvaste, gracias Señor. Yo no merecía más que ser salvo, ya estoy salvo, ya eso es suficiente, Señor. Pero la Biblia habla de la gracia abundante. Yo le ponía un ejemplo a mi esposa ayer o anteayer, no sé, estábamos hablando un poco. Yo le decía, imagínate esta escena, que tú vivieras en un lugar, bueno, cuando uno iba para Cartagena, hay una parte que se llama
la boquilla. Ya eso ha cambiado mucho, ya eso no es lo que era en ese entonces cuando yo estaba en Arroyo de Piedra. Uno pasaba por ahí, no estaba el Hotel Las Américas, que fue el que primero le dio fuerza y vida a eso ahí. Eso eran puras casitas de tabla, casi medio cayéndose, metidas prácticamente en el fango, en unas aguas negras, que cuando uno pasaba por ahí tenía que tapar la nariz. Son aguas que vienen de la Ciénaga de la Virgen, un lugar que es de aguas fétidas. Y allá había mucha gente viviendo en ese lugar. No es fácil vivir en esas condiciones de vida ahí. Yo sé que la gente que vive en un lugar de eso automáticamente están expuestas a infecciones, a que sus estómagos se dañen por estar consumiendo continuamente esos malos olores. Ahora imagínate que alguien o que alguno de nosotros viviese en un lugar así. El riesgo de los animales, de las enfermedades, de los mosquitos, que esos ahí no van a pelar nunca, de infecciones de la piel, de muchas partes del cuerpo. Y de pronto alguien llega y te dice, mira, te voy a sacar de ahí y te voy a llevar a una casa de material bien bonita, con aire acondicionado, alejada de todo lo que tiene que ver con aguas residuales o aguas de pudrición. Va a estar alejada. Ya el solo hecho que te saque, tú comienzas a recibir sanidad. ¿Por qué? Porque ya no estás pegada a algo que es lo que desarrollaba las enfermedades pulmonares, enfermedades de infecciones. Ya el solo hecho de haberte sacado, Dios hizo eso con nosotros, nos sacó. Ya eso solamente nos trae beneficios. Ahora esa misma persona te entrega una casa amoblada y te lleva al médico y te da medicamentos. Eso es gracia. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha sacado de la inmundicia del pecado. Nos ha perdonado. Ya el solo hecho de sacarnos de donde estábamos, ya hay muchísimos beneficios a través de haber salido de ese lugar. Pero la gracia abundante no se detiene ahí, hermano. Quiero terminar de leer lo que estaba leyendo. Dice, exed es la palabra que se usa para gracia en el hebreo. Es una actitud magna de la benevolencia gratuita por parte de Dios, que se concreta luego en los bienes que el receptor de tal gracia obtiene. Favor o benevolencia o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. También es regalo inmerecido de parte de Dios. Lo segundo es el poder capacitador de Dios. La gracia sobre nosotros es que Dios ha puesto sobre ti un poder capacitador. Efesios 1, 4 al 6 dice que nos hizo aceptos en el amado por su gracia. Nos hizo hijos. La gracia nos hizo hijos. Y si hijos también somos herederos. Y usted me dirá, sí, pastor, cuando vayamos al cielo. ¿Cuántos son hijos aquí y cuántos son hijos en el cielo? ¿Cuántos son hijos aquí? Ok. ¿Alguien puede ir conmigo a Romanos capítulo 5, verso 17? Yo quiero que usted lea en su Biblia con sus propios ojitos. Romanos 5, 17. El 5 está después del 4, para los que no saben. Una broma. Dice así: pues si por la transgresión de uno, se refiere a Adán, de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Reinarán qué? Por uno solo, Jesucristo, los que reciben, ¿qué? Y el don de la justicia. Hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes han recibido el don de la gracia? La abundancia de la gracia. ¿Cuántos creen que la abundancia de la gracia está sobre ti? ¿Qué dice el pasaje que van a ser los que reciben la abundancia de la gracia? Mucho más que, mucho más reinarán en vida. Algunos están esperando ir al cielo para ir a reinar. Dios nos ha hecho aquí reyes y
O sea, todo lo que pasa es que nosotros necesitamos tener una conciencia más clara acerca de la gracia de Dios. Y la hemos ignorado. Eso es como si alguien depositara en mi cuenta bancaria una suma de dinero. Mira, esa suma es tuya, eso es tuyo. Y yo, sí, me depositaron una cuenta en el banco. Y yo pasando hambre, pasando trabajo, pasando necesidad. Y de vez en cuando voy y saco 10,000 pesos por ahí para la comida. Y dicen, no, eso es tuyo, Dios te lo dio. Amén. Dios dice aquí en este pasaje que reinaremos en vida. ¿Qué necesitamos nosotros? Aferrarnos, tener una conciencia más clara acerca de la gracia de Dios. Una conciencia más clara acerca de la gracia de Dios. Porque lo que Satanás más trata de hacer es crearnos una conciencia de pecado y de condenación. Nos hace sentir muchas veces más enemigos de Dios. Hay mucha gente que se arrodilla a orar y lo primero que, mira, a mí me pasó hace muchos años atrás. Yo me arrodillaba y yo no sabía decir otra cosa sino, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y yo decía perdón porque de pronto ese día me había levantado a las 6 de la mañana, no me había levantado a las 4 a orar. Señor, perdóname porque no estoy orando lo suficiente. Señor, perdóname porque siendo pastor no estudio la Biblia más de lo que debería. Señor, perdóname porque yo a veces pienso cosas malas. Señor, perdóname. Y Señor, perdóname. Y siempre que iba a orar, créanme, hermano, que a mí no me salía otra cosa, sino yo decía, no, es que yo soy como el publicano, como el publicano. Ay, Señor, perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Y llevaba meses en ese cuento, hermano, hasta que un día Dios me dijo, ¿de qué quieres que te perdone? A su nombre. Pero ¿sabe cuándo pasa eso, hermano? Cuando uno es ignorante acerca de la abundancia, del don de la justicia y de la gracia de Dios. Que somos justificados día a día por Jesucristo. Que Él sabía que tú ibas a ser infiel, Él sabía que tú ibas a fallar, Él sabía que tú no estás capacitado para ser perfecto al 100% y que de una y otra manera o de otra manera tú ibas a ser imperfecto. Pero ¿sabe qué dice Dios de nosotros? Hijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia está sobre ti. Yo lo que quiero llevarte un poquito más allá. A ver si no me vuelo lo que quiero. Yo quiero llevarte un poquito más allá, amado hermano, y es que somos lo que somos, 1 Corintios 5:10, por la gracia de Dios. Y la Biblia habla de la abundancia de la gracia. Alguien puede leerme Efesios 1:7, otro hermano que me lea Efesios 2:7. Ese mismo pasaje que leímos ahorita en Romanos dice que reinaremos lo que hemos recibido la abundancia de la gracia. Ya se lo vuelvo a leer. Sí, por favor. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Bueno, yo ahorita voy para allá. El 2:7, por favor, hermano Jairo. Mientras tanto leo el 5:17 Romano otra vez. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia. La Biblia habla de la abundancia de la gracia. Léalo, hermano, por favor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La abundante riqueza de su gracia. Quiere decir que la gracia de Dios que tiene muchas riquezas, y no estoy hablando de riquezas materiales, económicas solamente. Hay muchas cosas detrás de toda esta gracia sobre nosotros. O sea, de pronto tú la recibes como salvación. No, recibí la gracia por salvación y no quieres más nada, te quedas ahí. Pero cuando tú entiendes la riqueza de la gracia de Dios, Dios te dice, pide lo que quieras que yo te dé. Hasta ahora no has pedido nada. Tú eres un hijo, eres un heredero. Créeme, yo te sostengo por mi gracia. Mi gracia está sobre ti. Mi gracia está sobre tus hijos. Mi gracia está sobre tu familia. Mi gracia está sobre ti, sobre ti. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué otra cita les dije?
Mire, alguien puede leer 2 Corintios 8:9 y 2 Corintios 9:14. Ya estoy terminando, hermano. Un poquito de paciencia, por favor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor de Jesucristo por amor a vosotros, que Él, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza, o sea, en su pobreza nos enriqueció a nosotros. A su nombre. ¿Será que eso está ahí por llenar una hoja, un espacio? ¿O será que Dios nos quiere decir algo? Ahorita leíamos sobre la riqueza de la gracia de Dios. O sea, nosotros hemos recibido la riqueza como la gracia como salvación, pero no entendemos muchas veces la riqueza que hay detrás de esa gracia. Es rica, la gracia de Dios es rica, tiene abundancia de muchas cosas. A su nombre. Tiene abundancia de muchas cosas. Otro versículo que le dije fue 2 Corintios 8:9, por favor. Ese fue el que leíste. Bueno, lee 2 Corintios 9:14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Oye, Pablo no sé ni cómo la quería saltar. Pablo decía, la superabundancia de gracia. En otra parte decía, las riquezas de su gracia. Y él decía, este es el evangelio de la gracia de Dios. O sea, si tú le haces seguimiento a Pablo, Pablo trataba de saltar la gracia como una superabundante riqueza de su gracia, dice en un pasaje. En otro pasaje dice la superabundante gracia, o la riqueza de su gracia, o la abundancia de su gracia. Y él decía a los hermanos, por eso en todas sus epístolas decía, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de Jesucristo sea con todos vosotros. Si alguien está aquí, por favor, la gracia de Jesucristo sea con vosotros. La gracia. O sea, cuando tú salgas de aquí, yo quiero que tú te sientas que estás metido bajo una nube de gracia. Y que cualquier cosa hermosa te puede pasar. Porque la gracia de Dios está fijada en ti. Lo que pasa es que nosotros a veces hemos perdido la fe en lo que Dios nos ha dado. Y nos hemos concentrado más en lo que el diablo quiere darnos. Conciencia de condenación. Déjalo, hermano. Ajá. El don de la gracia. Gracias a Dios por ese don inefable de su gracia, hermano. Que Dios es bueno, hermano. Te voy a dar otra cita para que la anotes si alguien está anotando. Tito 3:6. Amén. Tito 3:6. 1 Timoteo 1:14. Téngalas ahí solamente, no lo vamos a leer. Pero que quiero leer 2 versículos más para poder terminar. Dice, en Éxodo 11:3. Éxodo 11:3, te voy a mostrar más o menos qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Aparte de ser salvo, aparte de caminar bajo su perdón, bajo su gracia, bajo su misericordia. 11:3 dije, ¿verdad? Éxodo. Escuche esto, hermano. Esta es la representación del pueblo de Dios en este tiempo. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón. ¿Y qué dio Dios? Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. ¿Jehová dio qué? Al pueblo que ellos tenían por esclavo y que menospreciaban, Dios les dio una gracia especial. Y tanta era la gracia que cuando ellos veían a un judío
Cuando ellos veían a un judío que antes lo miraban como un esclavo, ¿sabe cómo lo miraban ahora? Lo miraban como alguien superior a ellos. Y decían, no, este es un hijo de Dios. Y ya les daba miedo tocarlos. Y mire lo que dice el capítulo 12. Capítulo 12, verso 36. Gloria a Dios. 12:36 dice: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Eso fue por la gracia que Dios puso en ellos. Nosotros muchas veces realmente no hemos hecho casi uso de la gracia de Dios que está sobre nosotros. Y por eso Moisés decía, Señor, si yo he hallado gracia a tus ojos. Y Dios puso gracia. Y la Biblia dice que la gracia de Dios está sobre nosotros. Y cuando tú vas a un trabajo, tú no puedes, ay, no sé si me irán a aceptar, porque como esas empresas son más complicados. Así será. Tú no sabes si te van a aceptar. Pero si tú dices, la gracia del Señor está sobre mí, y Dios va a poner gracia sobre mí. Ah, pero es que yo no sé hacer esa cosa. La gracia de Dios me va a capacitar para hacer eso. El apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 15:10, dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no he sido yo, dijo Pablo, no he sido yo. No es porque por mi fuerza, ni por mi intelecto, mi capacidad. No. La gracia de Dios conmigo. Léalo si quiere, 1 Corintios 15:10. Dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y sabes que, hermano, yo quiero que tú entiendas eso. Y declara una y otra vez, confiesa la palabra, la gracia de Dios sobre tus hijos. Y cuando ores por mí, dice Señor, que tu gracia esté siempre sobre él. Abundante gracia sobre tu siervo. Que cuando yo ore por ti voy a decir, Señor, abundante gracia sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre nuestros jóvenes, Señor. Abundante gracia sobre ellos. Dios por su gracia hará cosas grandes con tus niños. Por su gracia Dios va a abrir puertas. Puertas que estaban cerradas, Él lo va a hacer por la gracia, por la riqueza de la gracia, por la multiforme, por la abundancia de la riqueza de Dios, por, amados hermanos, como dice la palabra, por la superabundante gracia de Dios. A su nombre, gloria. Por la riqueza de la abundante gracia de Dios. Gracia abundante sobre nosotros, hermano. Solamente tenemos que creer y orar y pedir una y otra vez, desatar las riquezas de la gracia. Yo te ponía el ejemplo ahorita del que sacaron del mugrero. Automáticamente por hallar esa persona gracia y haberlo sacado de ahí, su salud comienza a cambiar, su apariencia física comienza a cambiar. Dios es bueno. Dios ha puesto gracia en nuestros ojos, en nuestro rostro, en nuestras vidas. Amén. A su nombre, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios ha puesto gracia. Dice que los judíos despojaron a los egipcios. Le despojaron cuanto pedía. Hey, yo quiero que me des esas cadenas de oro que tienes ahí. Me das esas ollas de oro que tienes ahí. Me das eso. Y ellos, no, llévanselo. Y usted dirá, oye, pero qué Dios injusto. Los atracó. Eso se lo debían los egipcios a los judíos. 400 años siendo esclavos de ellos. Ahora estaban pagando todo con intereses. Estaban recibiendo lo de ellos y los que habían muerto antes de ellos. Y por eso dice, despojaron a los egipcios. Esa gente, hermano, mire, ¿te acuerdas el día que te prediqué sobre comerse todo el cordero? ¿Te recuerdas que te di un versículo donde dice que no salió enfermos entre ellos? ¿Te recuerdas que ellos comieron el cordero y los viejitos tenían vigor para caminar el desierto? Ahí nadie salió en muleta porque la Biblia dice, y no había enfermo entre ellos cuando salieron de Egipto. Los que comieron el cordero en la noche, al día siguiente amanecieron sanos. Y aparte de eso,
salían así, mire, ay Señor, yo no puedo con esta riqueza. Algunos con camellos, con caballos, con burros, con mulos cargados de oro, de plata, de comida, de granos, de todo. Ellos despojaron a los egipcios. Y los egipcios se quedaron así, no sé, esa gente, ¿por qué nos quitó todo? Nos quitaron todo, nos despojaron. Y solamente lo único que hacían era decirnos, dame eso que tienes ahí. Sin pistola, sin arma, la gracia. ¿Y qué hace la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna. Ellos mataron un cordero, el cordero de Dios murió por nosotros. Estábamos esclavos allá en el mundo, en manos de Faraón, en Egipto, y Dios nos sacó de allá. ¿Sabe qué nos ha hecho falta a nosotros? Despojar. Comieron el cordero y dice la Biblia, no había ningún enfermo entre ellos. Pero nosotros decimos, no, hermano, es que yo no me merezco nada. Yo soy el pobre publicano. Sí, éramos el publicano, nos humillamos y reconocimos nuestras faltas, ¿verdad? Pero aceptamos su gracia. Es un regalo de Dios. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo. Si yo estoy parado aquí predicando, no es por mi fuerza, no es mi conocimiento, no es mi intelecto. Es su gracia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quiero leer a título personal una nota de un pastor. Escuchen atentamente, por favor. Dice, el día 16 de octubre de 1972, en el corregimiento de Dibuya, La Guajira, en una finca llamada Aguas Frías, y de una familia muy pobre, nace el último de los hijos de la pareja Darío Carvajal y Gertrudes González, a la 1 de la mañana. Ese día nacieron conmigo todos mis defectos, debilidades, los cuales no alcanzarían los dedos de las manos y de los pies para enumerarlos. Y también nacieron mis pocas virtudes, que los dedos de una mano serían suficientes para contarlo. Siendo así una persona más llena de debilidades y defectos que de virtudes, y haciendo de mí una persona vulnerable al fracaso, tanto intelectual, emocional y a todas las áreas de mi vida. Tal vez sería eso lo que hizo que un 18 de febrero del año 1989, 16 años después, me alcanzara la sobreabundante gracia de Dios. Si me diesen la oportunidad y me diese la oportunidad de nacer de nuevo en Cristo Jesús, me impresiona es el poder de Dios, que sin quitar ninguna de mis defectos y debilidades, me recubriera de su abundante gracia y colocara en mí la gran responsabilidad de llevar su palabra, precisamente para que la excelencia del poder no sea mío, sino de Él, por Él y para Él. Hoy redimido y escogido, quizá por ser el más vil pecador, estoy aquí en pie, no por mi fuerza, sino por la suya. Hoy se me permite compartir este ministerio sostenido absolutamente por Dios. Si todavía estás aquí bajo mi cuidado, tal vez desearías que fuera otro pastor con mejores virtudes propias y espirituales que las mías, lo cual tienes toda la libertad para escogerlo. Es Dios quien no te lo ha permitido aún, para que tú también sepas que estás sostenido no por la virtud humana de un pastor, sino por la abundante gracia de Dios. Atentamente, Pastor Jorge Carvajal. Que Dios le bendiga. Todo por su gracia, amén. Su gracia me sostiene, su gracia te sostiene. Dios nos tiene aquí, hermano. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por el don inefable como leyó el hermano Jairo? Póngase sobre sus pies. Que la gracia del Señor
sea con ustedes al salir de este lugar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te doy por tu palabra, por tu abundante gracia, Señor, por este pueblo que está aquí, por mis hermanos, por nuestros niños. Si estamos aquí, Señor, si esa puerta está abierta y estamos aquí congregados y hay otro tanto conectados y han pasado años y tú nos has fortalecido y estamos en tus caminos, no ha sido por nuestra fuerza ni por nuestras virtudes ni por nuestra fortaleza, Señor. Todo, absolutamente todo te lo debemos a ti. Y sabemos que todavía faltan muchas cosas que nos vas a seguir regalando. Tu gracia nos sostiene. Tu gracia nos tiene aquí. Tu gracia sobre nosotros, Señor. Tu gracia bendice a este pueblo. Tu gracia, Señor amado, que nos ayuda. Padre, bendícenos más y más por tu abundante gracia y por las riquezas de tu gracia. Por tu gracia hay sanidad en esta mañana. Por tu gracia hay sanidad en lo que están viendo por el canal de YouTube, Señor. Estamos aquí por la gracia de Jesucristo, nuestro Señor. Padre, muchas gracias. No podemos más que darte gracias. Darte gracias, Señor. Oh, Padre, yo desempolvo esta palabra que muchas veces la hemos tenido a un rincón bajo el engaño del diablo, que predicar gracia es libertinaje. Señor, yo creo en tu gracia, la recibo, me sumerjo en la nube de tu gracia, Señor, y de tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendícenos, Señor, ayúdanos y levántanos más cada día por el poder de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde. Gloria a Dios. Les animo para la cena a las 7 de la noche. Compren su uva y su pan. Algunos hermanos me dicen, hermano, no conseguí uva. Bueno, hermano, haga un juguito ahí de mora. Amén a su nombre. Si puede conseguir la uva, mucho mejor. Algunos hermanos me dijeron, hermano, yo la hice con agua. Bueno, gloria a Dios. Dios conoce que tú quieres compartir la cena con el Señor. Ojalá y te esforzaras y comprases la uva. Padre, muchas gracias. Llévanos en paz, en bendición, y envía los ángeles alrededor de cada hermano, Señor. Gracias, Señor, y los encomiendo bajo la gracia de Dios. Vas a ver, hermano, cómo muchas bendiciones vas a recibir hoy solamente por haber escuchado la gracia de Dios sobre tu vida. Y no solamente hoy, sino todos estos días, cuando tú descubres y te es revelada la gracia de Dios en tu vida, descubres las riquezas de su gracia. Vas a ver cómo muchas puertas y muchas bendiciones se te van a abrir, hermano. Se te van a abrir. Aférrate a la gracia. La gracia abre esos candados, esas puertas que estaban cerradas. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ya saben cómo deben salir, con mucha saludes a todos, así a la... Para glorificar a nuestro Dios mediante la enseñanza clara de su palabra, la adoración bíblica y la búsqueda de su presencia, trabajando así en la comunión unos con otros, proclamando el Evangelio y el servicio a los demás. Somos la Iglesia Evangélica Luz del Mundo Trinitaria de Santa Marta y existimos para glorificar a nuestro Dios mediante la enseñanza clara de su palabra, la adoración bíblica y la búsqueda de su presencia, trabajando así en la comunión unos con otros, proclamando el Evangelio y el servicio a los demás. Somos la Iglesia Evangélica Luz del Mundo Trinitaria de Santa Marta y existimos para glorificar a nuestro Dios mediante la enseñanza clara de su palabra, la adoración bíblica y la búsqueda de su presencia, trabajando así en la comunión unos con otros, proclamando el Evangelio y el servicio a los demás.
Somos la Iglesia Evangélica Luz del Mundo Trinitaria de Santa Marta y existimos para glorificar a nuestro Dios mediante la enseñanza clara de su palabra, la adoración bíblica y la búsqueda de su presencia, trabajando así en la comunión unos con otros, proclamando el Evangelio y el servicio a los demás. Somos la Iglesia Evangélica Luz del Mundo Trinitaria de Santa Marta y existimos para glorificar a nuestro Dios mediante la enseñanza clara de su palabra, la adoración bíblica y la búsqueda de su presencia, trabajando así en la comunión unos con otros, proclamando el Evangelio y el servicio a los demás. Somos la Iglesia Evangélica Luz del Mundo Trinitaria de Santa Marta y existimos para glorificar a nuestro Dios mediante la enseñanza clara de su palabra, la adoración bíblica y la búsqueda de su presencia, trabajando así en la comunión unos con otros, proclamando el Evangelio y el servicio a los demás. Somos la Iglesia Evangélica Luz del Mundo Trinitaria de Santa Marta y existimos para glorificar a nuestro Dios mediante la enseñanza. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Sus hijos le adoran,
su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Sí, Dios, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú.